Entonces, estaba diciendo de que a hoy día vamos a ver prácticamente dos temitas, ¿de acuerdo? Uno es el transporte, que es lo que nos falta, y el trabajo. Más que la seguridad social, no mucho. Por ahí se nombra que es la seguridad social y todo eso, pero de ahí más que todo cómo funciona el trabajo aquí en nuestro país, ¿de acuerdo? Y en la mayoría de países también. Listo, entonces, por favor, chicos, me avisan si se ve la pantalla. Ya, apareció la pantalla. ¿Sí se ve, no, chicos? ¿O no se ve claro? Sí se ve, confirmen si es que se ve o no. Sí, sí, se ve, Lisa. Sí, Sí, se ya, ve. listo. Entonces, solamente con esa imagen, nosotros ya sabemos que vamos a hablar estrictamente del transporte, ¿de acuerdo? Yo les había mencionado de que ¿cómo es? De repente, uno de los servicios básicos, aparte de los servicios básicos que ya utilizamos, que son luz, agua potable y alcantarillado, de pronto un servicio básico también es el transporte, ¿de acuerdo? Pero, a ver, ¿cómo les explico esta parte? Sucede de que el transporte no se le nombra mucho dentro de los servicios básicos porque la verdad es que hay ahora bastante transporte, decirles así, privado, ¿de acuerdo? Claro que eso sí, ese transporte en realidad no cuenta, pero hay varios medios de transporte. Ahora la gente, hay varias personas que prefieren tener su propio medio de transporte debido una a dos cosas. Una, la facilidad de conseguirlo y otra es asimismo de que es el apuro de llegar al trabajo. ¿De acuerdo? Recordarán ustedes mismos que yo mismo hace un tiempo tenía una moto, ¿no es cierto? Que como tuve unos problemas con la matrícula y todo eso, mejor decidí venderla y ya. Pero ya estoy por conseguirme otro. Que pase todo esto de la pandemia, ya estaré viendo las posibilidades de conseguirme otra moto, ¿de acuerdo? Pero bueno, la situación está en que entonces muchas veces el transporte no se le incluye dentro de los servicios básicos porque sí hay bastante transporte privado, ¿de acuerdo? Inclusive un último informe de aquí de la ciudad de Quito dice que aquí en la ciudad de Quito somos aproximadamente 2 millones de habitantes y hay más de 1 millón de autos aquí en la ciudad. Entonces, si se dan cuenta, hay 1 millón de autos en la ciudad y somos 2 millones de habitantes. Eso quiere decir que hay casi la misma cantidad de autos que de personas. Pero lo que pasa es que todavía sigue habiendo algunas restricciones en cuanto a lo que es el manejo del auto. O sea, a veces se les caduca la licencia, algunos prefieren no solamente un transporte de un auto, sino prefieren bicicletas. Ahora mucho está en auge lo que son las bicicletas y motocicletas eléctricas, porque esas no necesitan ni licencia ni matrícula, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya iremos avanzando más adelante. Listo. Entonces, primeramente, a ver, vamos a ver, Luis, ¿estás ahí? Dame leyendo el primer cuadrito, por favor. Durante diferentes etapas la historia de la humanidad ha cambiado debido al transporte. En el Ecuador, el ferrocarril fue quien abrió un proceso de integración entre regiones. Muy bien, verán. Entonces, el transporte y la comunicación han sido parte fundamental para que las sociedades sigan avanzando, para que las sociedades cambien, ¿de acuerdo? Verán, aquí en Latinoamérica, bueno, hablando de aquí del Ecuador, ¿sí? Todo empezó con el proyecto justamente del ferrocarril, ¿de acuerdo? ¿Alguien sabe cuál fue el presidente que inició con esto del ferrocarril? Eloy Alfaro. No, él fue el que concluyó. Hubo otro presidente que inició con eso del ferrocarril. Gabriel García Márquez. A ver, ¿cómo? Repítelo, por favor. García Moreno. Eso, Gabriel García Moreno, no Gabriel García Márquez. Ese es un escritor, Gabriel García Márquez, ¿ya? Gabriel García Moreno fue él el que empezaría con el proyecto del ferrocarril. En la historia del Ecuador, refiriéndonos a esta partecita, hablando un poquito de la historia, ¿sí? Entonces, en la historia de nuestro país, Gabriel García Moreno, por algunas personas es visto como un villano,
y por otras es visto como como un santo, ¿de acuerdo? Inclusive hay una serie que se llama así, Gabriel García Moreno, santo o, ¿cómo es? O malo, o como, no, bueno, no es exactamente la palabra. Bueno, la cosa está en que algunos le tienen en un buen concepto y otros le tienen como el peor de los presidentes de la historia, ¿de acuerdo? Pero bueno, la situación está en que, basándonos a la realidad, Gabriel García Moreno lo único que intentaba era tenerle al Ecuador unido, o sea, que el Ecuador esté unido en una sola nación, ¿de acuerdo? Porque ustedes saben de que hay una palabra que existe que se llama regionalismo. ¿Alguien sabe qué significa la palabra regionalismo? No, nadie. Ya, verán. El regionalismo se refiere a que a nosotros no nos caen bien la gente de la costa y por obvias razones nosotros no le caemos bien a la gente de la costa, ¿de acuerdo? Entonces es una, como decir, como que tenemos una rivalidad entre gente de otras regiones, de la costa con los de la sierra, ¿de acuerdo? A esa rivalidad que existe entre habitantes de regiones se le llama justamente regionalismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos nos ven, los costeños, a nosotros nos ven como gente introvertida, gente un poco de pronto mojigata, bueno, que no le gusta decir las cosas de frente y así, que tapa mucho de las cosas que siente y que piensa. En cambio, la gente de la costa es todo lo contrario, es más extrovertida, es más abierta, es más para conversar, para hablar, para hacer amigos, ¿ya? Entonces, por esa parte, somos unas personalidades contrarias, pero había esa rivalidad y sigue habiendo hasta ahora, ¿no es cierto? Hasta ahora en la actualidad todavía vemos de que la gente de allá de la costa como que no nos ve con buena cara a los de acá de la sierra, ¿de acuerdo? Pero en cambio, eso era lo que trataba de evitar el presidente Gabriel García Moreno. Él quería evitar que exista ese tipo de rivalidades y que desaparezca el regionalismo. ¿Y cuál era una forma de unir a las regiones por medio del comercio y del transporte? Fue por eso que él comenzó con la idea del famoso ferrocarril, ¿de acuerdo? Ya, pero como les digo, aquí en esto del ferrocarril, pero como les digo, él comenzaría con la idea, ¿ya? De ahí el que concluyó con todo sería el famoso Eloy Alfaro, ¿de acuerdo? Pero de ahí el que inició con la idea, el que comenzó a ver esto de ¿cómo es? De crear el ferrocarril para unir costa, sierra y oriente, era el Gabriel García Moreno. Y entre otras cosas que les digo que ahora ya no funciona bien, ahora solamente llega, creo que está una parte de por ahí de Riobamba y ya no va pues hasta la costa, como era la idea inicial. Y peor que recorra todo el Ecuador, porque ahora hay otros medios de transporte que cumplen esa función. ¿De acuerdo? Funciona. Listo. Por favor, déjenme ver qué más está por aquí. Ya. Listo. Micaela, dame leyendo el siguiente cuadrito, por favor. En la actualidad, el 13% del PIB corresponde a obras públicas e infraestructura vial. Se han invertido más de 7.000 millones de dólares y se ha construido 7.000 kilómetros de carretera, además de puentes y autopistas. Primero, ¿qué significa PIB? ¿Qué significa el PIB? ¿Alguien sabe qué? Esto yo sí les he indicado. ¿Qué significa PIB? Ya ven, ya no se acuerdan. El PIB significa el Producto Interno Bruto. O sea, en pocas palabras, el PIB es todo el dinero que se consigue de cualquier cosa, ¿no es cierto? El dinero que tiene el Estado, el gobierno, ¿ya? Entonces, de todo ese dinero, el gobierno tiene que ir administrando e ir destinando cierto tipo de dinero para una u otra cosa, para obras públicas, para hospitales, para educación. Bueno, así como ahora ustedes, por ejemplo, miren, ahorita están en un dilema. ¿Por qué? Porque ahorita se les ha rebajado, esa es una noticia que está al día y ustedes a lo mejor se han de haber escuchado.
de que ahorita están en un problema la educación superior fiscal, o sea, la educación superior, que son universidades que pertenecen al Estado, que les quieren rebajar ¿cómo es? El presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces, vean, ahí ese presupuesto que era destinado, digamos que si eran unos 10, 20, 30 millones, bueno, yo qué sé, de dólares para la educación, ahorita por la emergencia les quieren quitar ese tanto de dinero, ¿de acuerdo? A eso se refiere el PIB. Entonces, el PIB, el Producto Interno Bruto, es el dinero que tiene el Estado y que se tiene que ir destinando para diferentes cosas, ¿de acuerdo? Ya sea educación, sea salud, sea transporte, para todo lo que necesitamos los ecuatorianos, ¿de acuerdo? Entonces, dice que se han invertido 7,000 millones de dólares y se ha construido no solamente carreteras, sino que puentes y autopistas, ¿de acuerdo? El compañerito Rafael Correa, él era el que mencionaba a cada rato durante todo su gobierno. Creo que la mayor propaganda que hacía era los kilómetros de carretera que había construido, ¿de acuerdo? Entonces, sí es verdad de que hubo una gran mejoría en lo que es carreteras, en lo que es autopistas y todo lo demás, ¿de acuerdo? Sí hubo bastante mejoría, más que todo las carreteras que van a la costa. Eso beneficia más que a los propios, digamos así, más que a los propios pobladores, ¿no es cierto? Porque ustedes no van de viaje constantemente. Nosotros, mejor dicho, ¿ya? Nosotros, así, la gente en general, no viaja constantemente. Esto más bien de las carreteras y todo lo demás beneficiaría más a lo que es el comercio, ¿no es cierto? A la gente que se dedica a hacer negocio, a hacer el transporte, a ellos les beneficia más que a la gente así en común, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos que en cierta parte favorece así en manera general a la población, ¿de acuerdo? Pero eso digo más, esto se dio en la costa o se vio en la costa. ¿Por qué? Porque para allá las vías estaban bastante mal gastadas. Hasta el año 2007, 2008 teníamos un desastre de vías para allá y ahora ya se han mejorado. Claro que eso no evita de que hayan accidentes, ¿no? Muchas personas a veces dicen, ¿y dónde está la mejoría? Y que esto, que el otro. Pero hay que ver que también la naturaleza tiene sus efectos. Entonces, muchas veces ha hecho que se hayan derrumbes y ahí es cuando se tapan las carreteras y no se puede seguir avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, las carreteras, puentes y todo lo demás también ha significado una buena inversión por parte del gobierno. ¿De acuerdo? Listo. Tatiana Caiza, por favor, dame leyendo el siguiente cuadrito. Según el Foro Económico Mundial respecto al mejoramiento de calidad vial entre el año 2007 y el 2015, el Ecuador se encuentra en el puesto número 57. En la capital, Quito, se ha construido la primera línea del metro que beneficiará a 400 millones de personas. ¿Listo? Verán, entonces, primeramente, como nos dice aquí, ya ha habido el mejoramiento de carreteras, pero acá en la ciudad de Quito se ha hecho la primera obra que, ¿cómo es? Que digamos que es un adelanto, ¿de acuerdo? Es la famosa obra del metro, que bueno, por esa situación de la emergencia sanitaria se ha retrasado. Para estas épocas ya deberíamos haber estado utilizando el metro, por si alguno de ustedes no sabía, entonces el metro va a recorrer una distancia de más o menos unos 40 kilómetros, o sea, va a venir desde lo que es el redondel, si alguno de ustedes conoce el norte, desde lo que es el redondel de, ¿cómo es? El Labrador, eso queda en el antiguo aeropuerto, ¿ya? Desde ahí hasta acá, Quitumbe, va a hacerse más o menos un tiempo de 30 minutos, cosa que es un tiempo récord, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un bus, imagínense, hace más de hora de allá para acá, más a ni siquiera 1 hora y media, ¿ya? Entonces, de que exista el transporte del metro es un beneficio para la gente que tiene que viajar por el trabajo desde el norte hasta el sur. Y eso nos sucede a varios de nosotros, ¿de acuerdo? Yo mismo, imagínense, yo vivo aquí en Chimbacalle. Algunos de ustedes sí deben conocer, ¿no es cierto? A la altura del Colegio Montúfar, la calle Napo. Ahí vivo yo. Y desde aquí irme hasta donde es el colegio, entonces sí es una distancia bastante larga, ¿ya? Y que exista este tipo de medios de transporte es un beneficio. A mí me beneficia mucho, por ejemplo, el Ecovía, que el Ecovía es una sola vía y me lleva de una, ¿no es cierto?
porque el transporte público es verdad, si hay bastante, si hay afluencia, hay temprano, pero en cambio va a patas de tortuga herida, va muy lento. Entonces, como que eso no es un gran beneficio, ¿de acuerdo? Pero en cambio, ya con el metro, ahí sí se va a beneficiar muchísimo más en lo que es esto del transporte, ¿de acuerdo? Hasta aquí llega esto del transporte, chicos. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? ¿No? Listo. Entonces, con esto del transporte, que está bastante sencillito, pasamos a lo siguiente, que es el trabajo. Empleo y seguridad social. ¿De acuerdo? Como les mencioné al principio, tanto así hablar de la seguridad social, como que no se va a tratar en este capítulo, ¿de acuerdo? Pero sí vamos a hablar más que todo de cómo funciona el empleo aquí en nuestro país, ¿de acuerdo? Para hablar de la seguridad social, en realidad necesitaríamos una hora más de clase, porque sí es bastante consistente lo de la seguridad social, ¿de acuerdo? David, por favor, dame leyendo el primer cuadrito. En el Ecuador, en la edad de trabajar existe un 11.2 millones de personas que aunque no están trabajando por licencia o enfermedad, cuentan con un trabajo estable, empleados, junto con personas disponibles para trabajar, son denominados como población económicamente activa. Muy bien. Verán, a lo que más se refiere la producción económicamente activa, fijaránse bien en esta palabrita, ¿ya? La más hace referencia a esta palabra no tanto a los que tienen o no tienen trabajo, sino que más bien hace referencia a la edad. ¿Cuál será la edad que menciona ahí? ¿Cuál creen ustedes que sea la edad para comenzar a trabajar? O sea, ¿cuál será la edad de la población activa? ¿Cuál será? ¿Alguien me puede decir cuál se imagina que sea la edad de la población activa? ¿Ustedes serán ya población activa? ¿Qué dicen? Hablen, digan algo. No. No, ¿Por qué? Porque no somos mayores de 18 años. Eso, muy bien. Entonces, la población activa, ¿cuál será? ¿Cuál será la edad? De 18 en adelante. Pero de 18 en adelante, ¿hasta cuánto será? De 18 hasta los 65. Más o menos. 60. Eso, hasta los 60 sería más, ¿ya? Entonces, esa es la población económicamente activa, ¿sí? Por favor, no se vayan a confundir, ¿de acuerdo? No tiene tanto que ver con los que están buscando trabajo, los que ya tienen trabajo, sino esto de la población activa tiene que ver necesaria y exactamente con la edad, ¿de acuerdo? La edad para trabajar son entre los 18 y 60 años, ¿ya? Algunos dicen que es un poquito menos, por eso hablan de que la jubilación debería ser en los 55, 52 años, ¿ya? Por ejemplo, miren, los policías y algunas otras fuerzas públicas, no estoy seguro de cuáles nomás, pero ese dato sí es real de la policía. Los policías tienen una jubilación mucho más pronta que la de las demás personas. Ellos se jubilan a los 55 años. Imagínense, son 5 y hasta 10 años menos que lo que se jubila la población normal que tiene en el IES, ¿no es cierto? Imagínense, y eso más del IES ahorita tiene un montón de problemas para jubilarse, ¿ya? Porque no hay presupuesto, no hay el dinero para pagar, no hay esto, no hay otro. Bueno, en realidad existen varios problemas para nosotros, para que una persona se pueda jubilar, ¿de acuerdo? Pero bueno, la situación está en que la población activa está entre los 18 y 60 años aproximadamente. Porque si hay gente que trabaja antes, ¿sí? Antes de los 18, algunos inclusive historiadores, algunos sociólogos dicen que la edad para empezar a trabajar, a producir, debería ser los 15 años. Pero ahí en cambio nos estamos saliendo un poquito de la ley. ¿Por qué? Porque si es verdad de que ustedes a los 15 años ya tienen, como decir, el conocimiento, la fuerza, bueno, físicamente ya estarían preparados para trabajar, pero en cambio la ley no nos permite. La ley es muy estricta en eso de que no se puede dar trabajo a menores de edad, ¿de acuerdo?
Y eso es un problema a veces para las empresas. Hay empresas que contratan jóvenes menores de edad, pero en cambio en el IES no les aceptan, no les pueden afiliar al seguro, ¿ya? Entonces aquí ya vemos un poquito la relación que tiene el empleo con la seguridad social. ¿Por qué? Porque en el IES, como saben que es algo legal, no les pueden aceptar cuando son menores de edad, ¿ya? Yo mismo, cuando era menor de edad, ya trabajaba. Imagínense, yo trabajaba desde los 12 o 13 años, ¿ya? Porque yo vengo de una época anterior a la de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, obviamente en mis tiempos no había como que las leyes así tan justas, tan amplias, ¿ya? Ahora, en cambio, sí les hacen problema cuando quieren contratar a un menor de edad, ¿de acuerdo? En cualquier empresa, por eso las empresas mejor prefieren no contratarles y listo. Ahora, eso tampoco quita de que haya menores de edad trabajando, sí hay, pero en cambio trabajan en talleres o trabajan con gente en artesanías y bueno, cosas que en realidad no tienen una regulación, o sea, no les afilian al seguro social, ¿de acuerdo? Listo. A ver, Andrea, por favor, Andreita Chamorro, dame leyendo el siguiente cuadrito. Las personas económicamente inactivas son las personas de más de 15 años que trabajan pero que tampoco buscan trabajo, simplemente no están disponibles por diversas situaciones como por ejemplo personas que viven de las rentas, personas jubiladas o estudiantes. Ya, aquí hay una pequeña falta ortográfica. Las personas que no están trabajando quiere decir que más que no trabajan, ¿ya? Eso nomás es. Bueno, entonces, como les decía, vean, aquí ya nos nombra de que más o menos la edad para empezar a trabajar serían los 15 años. A la mayoría de ustedes ya solamente les faltaría, según me imagino yo, 2 añitos, ¿no es cierto? Para comenzar a trabajar. La mayoría de ustedes están en los 13 años, ¿ya? Y verán que les cuento que inclusive en otras sociedades, o sea, en otros países, es legal que los chicos trabajen desde los 15, 16 años. Por ejemplo, hablando de Estados Unidos, ahí es normal que los chicos trabajen a esa edad. Si alguno tiene familiares por ahí o conoce de esta situación, me va a dar la razón. Es legal que allá trabajen los chicos a esa edad, ¿de acuerdo? Pero en cambio sí tiene ciertas restricciones, o sea, no es que tampoco pueden trabajar en cualquier lado, en el lado donde ellos quieran, sino que tiene unas restricciones, o sea, tal vez habrá unos tipos de trabajo para ellos, un tipo de sueldo especial, bueno, todo lo demás, ¿de acuerdo? Pero asimismo hay personas que en realidad no se les puede decir que son productivas, o sea, no existe esta población activa porque en realidad no hacen nada, no, o sea, no producen nada, ¿de acuerdo? Las personas que viven de las rentas es porque ya, o sea, tienen su casa, arriendan en los departamentos y listo, eso les alcanza para vivir, ¿no es cierto? Por lo general hay personas mayores, ¿sí? Que ya no tienen hijos, que ya no tienen nada, entonces ellos tienen que ya solamente dedicarse a descansar, igual que los jubilados, ¿no es cierto? Y ahora aquí están ustedes, ¿no es cierto? En este grupito de aquí están ustedes, los estudiantes, ¿ya? Verán que según la ley, tampoco una persona que ya sea mayor de edad necesariamente tiene que empezar a trabajar, ¿ya? Verán, hay personas, por ejemplo, si la edad para empezar a trabajar, ¿cuál es la mayoría de edad aquí en el Ecuador? 18 años. 18 años. ¿Ya? Si es que es verdad, hay chicos, hay jóvenes que ya llegan a la edad de 18 años, que según la ley es la edad, la mayoría de edad para comenzar a trabajar, pero como nos dice aquí, porque son estudiantes, todavía no pueden empezar a trabajar, porque a los 18 ustedes apenas están entrando a la universidad, y de ahí tienen 4 o 5, dependiendo de la carrera, hasta 7 años de carrera universitaria, 7, 8 años, que es la carrera de medicina, ¿no es cierto? Ya cuando terminen eso, recién ahí van a comenzar a trabajar, ¿ya? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, de que en realidad esta situación es un poquito difícil, porque sí hay personas que ya están mayorcitas y tienen que seguir manteniendo a los hijos. Hay personas que ya se jubilaron y todo lo demás, y la mayoría de la jubilación, la pensión de la jubilación, tiene que irse ¿cómo es? Tiene que irse al estudio del hijo. Entonces sí es como que un poquito medio complicado el asunto, pero bueno, digamos que
ya se mejorará este tipo de situaciones. Continuamos. Mateo, despierta, Mateo. Dame leyendo el siguiente cuadrito. ¿Cuál dicen que ¿Qué fue? empleo adecuado? Son personas que reciben su sueldo estable, igual o superior al sueldo mínimo. Cuentan con seguridad social y trabajan 40 horas semanales independientemente de trabajar horas extras. También forman parte de este grupo las personas que trabajan menos de 40 horas, pero desean trabajar horas extras en diferentes lugares. Muy bien. Entonces, verán, obviamente hay esos dos tipos de trabajo. El trabajo adecuado y obviamente lo contrario de eso será inadecuado, ¿ya? El trabajo adecuado, como nos dice aquí claramente, son personas que tienen su trabajo estable. O sea que van, trabajan y sin ningún problema reciben su sueldo y todo lo demás. Este sueldo tiene que ser mínimo el sueldo básico. ¿Cuál es el sueldo básico aquí en el Ecuador? ¿Cuál es el sueldo básico aquí en el Ecuador? Ya ven, de esto hemos hablado en clases. ¿Cuánto? 400. 400, dicen. 400 dólares 300. mensuales. Ese es el sueldo básico aquí en el Ecuador. O sea que para que una persona tenga, digamos que un trabajo estable y un sueldo fijo, tiene que mínimo tener los 400 dólares mensuales. ¿De acuerdo? Ahora, estas 40 horas es algo, ¿cómo es? Es algo muy fácil, ¿no es cierto? Son que una persona tiene que trabajar 8 horas diarias y 5 días a la semana, o sea, de lunes a viernes. Eso sería lo ideal. Entonces, 8 por 5, ¿cuánto es? 40, ¿no es cierto? Facilito. Por eso es que se dice que mínimo 40 horas. Pero en cambio, hay personas, sí, que trabajan, podría decir yo que trabajamos hasta los fines de semana, ¿no es cierto? Hay personas que de pronto por ahí tienen la oportunidad de seguir trabajando y se trabaja más de 40 horas diarias, semanales, sino que se trabaja a veces, muchas veces, hasta 50 y hasta 60 horas semanales, ¿de acuerdo? Pero eso tomando en cuenta de que se trabaja en la noche, se trabaja fines de semana y todo lo demás, ¿ya? Yo, por ejemplo, en algunas ocasiones tengo la oportunidad de trabajar en un centro de nivelación, en un centro ¿cómo es? De nivelación que también hace preuniversitario y todo lo demás. Entonces yo sé dar clases ahí cuando de repente me llaman. Ahorita por esa situación pues no me han llamado, no hay gente para eso, ¿de acuerdo? Dice una pregunta de eso de caracterizar a la educación y a la salud. Sí, a ver, de pronto vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis y hay una pregunta, dice que eso de caracterizar la educación y la salud es el trabajo en grupo. Sí, ahí es donde deben subir el trabajo. Les comento de una vez que algunas personas ya me mandaron, pero me mandaron como mensaje. Yo les respondí ahí mismo diciéndoles que por favor suban directamente al cuaderno de clases como cualquier tarea, ¿de acuerdo? Solamente, y una vez les digo, no, que eso es lo que tienen que hacer, ya. Y listo. Entonces estaba diciendo de que fuera de trabajar las 40 horas, muchas personas se ganan unas horitas extras buscando el trabajo. Aunque para algunos de ustedes dirán, chuta, qué sacrificio. Pero ustedes deben saber de que el trabajo no es, a ver, ¿cómo les menciono esto? Cuando uno tiene gusto por el trabajo, no es una cosa que a uno le moleste, sino que más bien cuando a uno le gusta trabajar, es gusto más bien seguir trabajando en eso, ¿de acuerdo? Listo, continúo. Y finalmente decía el lado contrario. Aquí decimos empleo adecuado, entonces acá vendrá el empleo inadecuado, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata. ¿Funciona? Listo. A ver, Andrea, el Guachamín, dame leyendo el siguiente cuadrito, por favor. Andrea, Guachamín, ¿me escuchaste? Liz, en el micrófono de Andrea no sirve. Ah, ya. Gabriel, por favor.
Empleo inadecuado. Son personas que trabajan menos de 40 horas semanales y por lo tanto reciben un sueldo inferior al salario mínimo o trabajan en puestos no estables. A este grupo también se los denomina como subempleados. En Ecuador el sueldo básico es de $400 mensuales, pero para los subempleados es de 300 o $200 al mes, además que tampoco cuentan con seguro social. Muy bien, entonces, obviamente, esto se puede conocer de dos maneras, ¿no es cierto? Una que es el trabajo, ¿cómo les diré? Que ahora se denomina también, o bueno, ahora se ha inventado esa nueva modalidad que se llama el trabajo, ay, se me acaba de ir la palabra. Bueno, pero son personas que no trabajan 8 horas al día, sino que trabajan solamente 2, 3, 4 horas, dependiendo de cuánto les pueda ofrecer la empresa en la que están trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, como no completan las 8 horas normales de trabajo, reciben un sueldo inferior. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa son los trabajos informales. ¿Qué es un trabajo informal? Eso es por lo general la gente que tiene su negocito propio. Obviamente que de ese negocio no es que saca bastante billete, ¿no? Sino que es un negocito que le da para vivir. O sea, hay gente que tiene su pequeña tiendita, hay gente que tiene, la gente que anda vendiendo por ahí en la calle. Ahora que al menos en esta época de emergencia sanitaria, eso se ha vuelto prácticamente en la salida para varias personas, ¿no es cierto? Hay muchas personas que se han dedicado a vender cualquier cosa, aunque sea irse al mercado, comprar y de ahí revender. Pero bueno, ya tiene una entrada de dinero. Es preferible eso a no tener nada, ¿no es cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta de que la informalidad es también, no solamente es malo, sino que es un beneficio. Es malo de pronto para la persona que está trabajando porque no tiene seguridad de nada. O sea, cuando puede trabajar, trabajará y cuando no, no. Entonces, eso es una desventaja para las personas ¿cómo es? Que trabajan así, porque tampoco tienen seguridad social. Si se enferman, tendrán que buscar sus propios medios para irse a hacer atender, y lo que es diferente con una persona que tiene seguro social, ¿no es cierto? Ustedes saben que la seguridad social, ¿qué es lo que hace? A ustedes les tienen alguna enfermedad, alguna dolencia, das una cita al seguro y listo, está completa claro que tampoco es tan, ya refiriéndonos a otros temas, de que no es así tan directa lo que es la seguridad social. A veces les dan citas para un mes, para 2 meses, 3, 6 meses inclusive. Pero bueno, la situación está en que por lo menos tenemos seguridad social. En cambio, las personas que no cuentan con seguro social no tienen ningún lado que les auxilie, que les salve. De pronto, no solamente la seguridad social se puede tratar desde el tema de la salud, sino que muchas veces cuando se necesita para alguna emergencia económica, uno se puede hacer un préstamo al seguro y eso sí es rápido, ¿ya? Dependiendo del trabajo, dependiendo de cuánto puedas pagar, te dicen tanto te pueden prestar. Entonces, ahí también es una ventaja para las personas que tenemos seguridad social. ¿De acuerdo? Listo, chicos. ¿Hay alguna pregunta acerca de estas dos cositas? Ya sea del transporte o del trabajo. ¿Alguien que me pueda mencionar algo? ¿No? Listo. Entonces, salimos de aquí y volvemos acá. Y listo, chicos. Eso ha sido todo. ¿De acuerdo?